La millonaria se disfrazó de mesera y solicitó empleo en su propio restaurante. La manera en que fue tratada la dejó en lágrimas de asombro. Marta Salazar, desde muy joven, había estado rodeada por el lujo y la comodidad que su familia le había proporcionado. Heredera de una cadena de restaurantes de renombre internacional, su vida siempre había estado envuelta en eventos exclusivos, trajes costosos y mansiones impresionantes. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia, Marta nunca se había sentido completamente conectada con el negocio que le había sido entregado. Los gerentes y administradores que dirigían sus filiales parecían encargarse de todo, mientras ella permanecía al margen, confiando ciegamente en sus informes. Con el tiempo, esta distancia empezó a incomodarla. Meses atrás, comenzaron a llegarle rumores de que algo no estaba del todo bien en sus restaurantes. Marta, acostumbrada a su vida de lujos y comodidades, estaba acostumbrada a resolver las cosas desde la distancia. Al principio, desestimó las quejas como exageraciones, incluso como intentos malintencionados de desacreditar a sus gerentes. Sin embargo, a medida que los rumores crecían, comenzaron a inquietarla más profundamente. Las quejas no eran casos aislados, parecían seguir un patrón en varias de las sucursales que Marta había heredado de su padre. Una tarde, mientras revisaba uno de los muchos correos electrónicos que le llegaban diariamente, Marta leyó una carta anónima que describía en detalle los abusos que estaban ocurriendo en una de sus sucursales más importantes, ubicada en el corazón de la ciudad. El gerente de esa sucursal, Álvaro, era descrito como un hombre despótico y cruel, que no solo humillaba a los empleados, sino que también los explotaba con horas extra no remuneradas y condiciones de trabajo insostenibles. Marta, consternada, se detuvo a pensar: ¿cómo era posible que algo así estuviera ocurriendo en su propio negocio? ¿Cómo es que no se había dado cuenta antes? Algo había fallado, y ella, como dueña, era la principal responsable. Aunque lo desconociera, esas personas trabajaban para ella, y el sufrimiento que experimentaban recaía sobre sus hombros. Esta idea la atormentó más de lo que esperaba. Los informes seguían acumulándose, todos con el mismo tono oscuro. Gerentes abusivos, empleados exhaustos, una atmósfera de miedo e intimidación. Marta sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Entonces, después de varias noches de reflexión, tomó una decisión radical. Si quería saber la verdad, tendría que verla con sus propios ojos. El plan era arriesgado, pero necesario. Sabía que, como dueña, nunca obtendría una imagen clara de lo que ocurría si simplemente aparecía en la sucursal como Marta Salazar. Los empleados estarían nerviosos, los gerentes se prepararían y todo parecería estar en perfecto orden solo porque ella estaba presente. No, necesitaba acercarse de una manera diferente, sin ser reconocida. Fue así como decidió adoptar una identidad falsa. Después de días planificando, Marta se cortó el cabello, cambió su vestimenta lujosa por ropa sencilla y tomó el nombre de Carmen, una mujer común en busca de trabajo. Su plan era sencillo. Se infiltraría como mesera en uno de sus propios restaurantes para ver de primera mano cómo eran tratadas las personas que trabajaban para ella. La idea le resultaba emocionante, pero al mismo tiempo aterradora. Marta nunca había trabajado como empleada en su vida, siempre había estado del otro lado. ¿Cómo se sentiría tomando órdenes, siendo una más en la cadena de trabajo? ¿Qué descubriría al sumergirse en este nuevo mundo? Y fuera, más importante aún, ¿cómo manejaría esa información una vez que la tuviera? Sabía que no podía simplemente ignorar lo que encontrara, pero también temía las repercusiones de enfrentar a gerentes poderosos como Álvaro. Con ese pensamiento, llamó a la sucursal para solicitar una entrevista de trabajo, ocultando, por supuesto, su verdadera identidad. Al hablar con el gerente, Marta notó de inmediato un tono de indiferencia, sin saber que tenía frente a él a la dueña del restaurante. Álvaro la trató como una solicitante más. Después de una breve conversación, fue contratada sin mayores preguntas. Sería simplemente una empleada más. Al colgar el teléfono, Marta sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación.
La realidad de su decisión empezaba a golpearla. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una experiencia que cambiaría por completo su perspectiva sobre el mundo laboral y sobre la gestión de su propia empresa. Lo que no sabía era hasta qué punto su vida y la de quienes trabajaban para ella se vería transformada. Cuando llegó el día de su primer turno como Carmen, Marta se miró al espejo por última vez antes de salir de su casa. El reflejo que la observaba no era el de la mujer rica y poderosa que siempre había sido. Con su cabello recogido de forma modesta y sus sencillas ropas, parecía otra persona. Era el momento de descubrir la verdad. El primer día de trabajo como Carmen fue un completo cambio de perspectiva para Marta. Acostumbrada a ser tratada con respeto y cortesía debido a su posición, la sensación de anonimato le resultaba desconcertante. Al llegar al restaurante, se sintió fuera de lugar. No llevaba su típico vestido de diseñador, sino un sencillo uniforme de mesera, y su cabello, normalmente bien arreglado, estaba recogido en un modesto moño. Todo lo que la definía como Marta Salazar, la poderosa heredera, había quedado atrás. El restaurante estaba lleno desde temprano. Los clientes entraban y salían, algunos apresurados, otros dispuestos a pasar horas disfrutando de su comida. El bullicio del lugar era constante, y los empleados iban y venían, cargando bandejas y atendiendo mesas. Marta fue recibida por uno de los supervisores de turno, un hombre de mediana edad llamado Rogelio, quien la miró de arriba abajo antes de soltar una breve instrucción. «Sigue a los demás y no estorbes». Ese fue su recibimiento, sin presentación formal, sin palabras amables. Marta sintió una punzada de incomodidad, pero se dijo a sí misma que esto era lo que necesitaba. Tenía que ver cómo era tratado el personal, sin el filtro de ser la dueña. Pronto se dio cuenta de que la presión en el restaurante era inmensa. El ritmo frenético y las demandas de los clientes parecían no tener fin. Los meseros, a su alrededor, corrían de un lado a otro, intentando mantener el ritmo. Aunque apenas llevaba una hora en el trabajo, ya se sentía agotada. Cada pedido debía ser atendido con precisión y no había espacio para errores. Pero lo que realmente llamó la atención de Marta fue el ambiente entre los empleados. Había una tensión palpable en el aire, una especie de miedo colectivo. Los meseros evitaban el contacto visual con los supervisores y cualquier error, por pequeño que fuera, era recibido con una reprimenda inmediata. El gerente, Álvaro, no estaba presente aún, pero ya podía sentir la sombra de su autoridad. A mitad de su turno, mientras intentaba llevar una bandeja llena de platos, Marta notó a un joven mesero que, a pesar del caos a su alrededor, mantenía una actitud calmada y amable. Se movía con agilidad entre las mesas, sonriendo a los clientes y ayudando a sus compañeros cuando podía. Su nombre era Diego, y desde el primer momento que lo vio, Marta se sintió intrigada. Diego no parecía afectado por la opresión del lugar. Aunque también era víctima del maltrato de los supervisores, siempre mantenía una actitud positiva. En un momento de descanso, mientras Marta esperaba que le asignaran una nueva mesa, Diego se acercó a ella. «Primera vez aquí, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa. Marta, sorprendida por su amabilidad, asintió. «No te preocupes, al principio es un poco abrumador, pero uno se acostumbra». «¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Marta, intentando sonar como una empleada más. «Ya van 3 años. No es fácil, pero es trabajo. Uno se adapta», respondió Diego con una ligera resignación en su voz. Marta lo observó detenidamente. ¿Cómo alguien podía soportar esas condiciones durante tanto tiempo? Era evidente que Diego merecía algo mejor, pero la situación del restaurante no parecía ofrecerle muchas oportunidades. Sin embargo, su actitud era admirable. A pesar de todo, seguía siendo amable con todos, tanto con los clientes como con sus compañeros de trabajo. Conforme avanzaba el día, Marta notó más cosas. Los empleados evitaban hablar entre ellos, a menos que fuera absolutamente necesario, y cada vez que algún supervisor pasaba cerca, el nerviosismo era evidente. No había camaradería, no había apoyo entre colegas. Todo estaba impregnado de una sensación de vigilancia constante,
como si un error pudiera costarles mucho más que un regaño. Finalmente, casi al final de su turno, Marta vio entrar a Álvaro, el temido gerente. Su presencia cambió por completo el ambiente del lugar. La actitud de los empleados se volvió aún más sumisa. Álvaro caminaba con aire de superioridad, inspeccionando cada detalle como si estuviera buscando fallas. Cuando sus ojos se posaron en Marta, no hubo saludo, ni siquiera una mirada de reconocimiento. Simplemente la observó por un momento antes de continuar su recorrido por el restaurante. Marta sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Ahora que lo había visto en persona, entendía por qué los empleados parecían tenerle tanto miedo. El día terminó y Marta salió del restaurante con una sensación pesada en el pecho. Lo que había experimentado solo en ese primer turno era una pequeña muestra de lo que sus empleados vivían a diario. El abuso de poder y el ambiente tóxico que rodeaba el lugar eran peores de lo que había imaginado. Pero lo que más le afectaba era saber que, en algún momento, había confiado en Álvaro para dirigir una de sus sucursales más importantes. Mientras caminaba hacia su auto, Marta reflexionó sobre lo que vendría después. Sabía que no podía simplemente observar sin hacer nada. Ahora que estaba viendo la realidad de su empresa, tendría que enfrentarse a decisiones difíciles. Pero primero, debía conocer más, observar más, porque solo entendiendo completamente el problema podría solucionarlo. Al segundo día de trabajo, Marta llegó al restaurante ya más preparada para lo que venía. Aunque aún se sentía fuera de lugar con su uniforme de mesera y su nueva identidad, Carmen sabía que tenía una misión importante: descubrir lo que realmente ocurría entre sus empleados y gerentes. Mientras se ajustaba el delantal en la cocina, miró a su alrededor, observando a los otros empleados, intentando captar las dinámicas entre ellos. Lo primero que notó fue la falta de entusiasmo en sus compañeros. A pesar de que el restaurante estaba lleno, los meseros y cocineros trabajaban en silencio, evitando el contacto visual y limitando sus conversaciones a lo estrictamente necesario. Parecía que cada uno estaba demasiado concentrado en no cometer errores, como si cualquier paso en falso pudiera tener consecuencias graves. Marta, quien había trabajado bajo presión en su vida, jamás había experimentado algo como esto. El único que rompía ese molde era Diego. Lo había visto el día anterior, pero hoy lo observaba más detenidamente. Mientras la mayoría de los meseros lucían agotados y tensos, Diego se movía con una energía diferente. Siempre tenía una sonrisa lista para los clientes, y cuando notaba que alguno de sus compañeros estaba atareado, no dudaba en echar una mano. Había algo en él que irradiaba bondad y dedicación, a pesar de las difíciles condiciones en las que trabajaba. Durante un momento de descanso, cuando ambos coincidieron en la cocina, Diego se le acercó de nuevo, con esa amabilidad que lo caracterizaba. «¿Cómo te va hoy, Carmen? ¿Ya te adaptaste un poco más?», preguntó, mientras se servía un vaso de agua. Marta, quien intentaba seguir con su papel de mesera novata, le sonrió tímidamente. «Sí, estoy empezando a entender cómo funciona todo, pero sigue siendo un poco intenso». Diego asintió con comprensión. «Sí, este trabajo puede ser duro, especialmente si no estás acostumbrada, pero uno aprende a lidiar con la presión. Solo trata de no dejar que te afecte demasiado». Marta lo miró con curiosidad. «¿Y tú? Pareces manejar todo esto bastante bien. ¿Nunca te has cansado de este lugar?». Diego soltó una risa suave, sin amargura. «Claro que me canso, como todos, pero necesito el trabajo, ¿sabes? No tengo otra opción. Mi familia depende de mí. Mi mamá está enferma y no puede trabajar, y mis hermanos aún están en la escuela, así que, por mucho que me moleste a veces, tengo que seguir adelante. No es fácil, pero hago lo mejor que puedo». Las palabras de Diego tocaron algo profundo en Marta. Mientras ella vivía una vida llena de privilegios, donde las decisiones financieras más importantes pasaban por sus manos sin mayores consecuencias personales, Diego trabajaba día a día para mantener a su familia. No solo era un buen empleado, sino también una persona con responsabilidades y un corazón enorme. Marta se sintió abrumada por la humildad y la determinación de Diego, algo que jamás había visto tan de cerca. «Es admirable lo que haces»,
le dijo Marta, tratando de sonar sincera, aunque dentro de ella sentía una punzada de culpa por su propia vida fácil. Diego sonrió. Gracias, pero no es nada especial. Solo hago lo que tengo que hacer. A lo largo del día, Marta no pudo evitar seguir observando a Diego. Cada vez que un cliente tenía un problema, él se encargaba de resolverlo con una paciencia que Marta encontraba sorprendente. Incluso cuando uno de los supervisores lo regañó sin razón aparente, él aceptó la reprimenda sin protestar, continuando su trabajo sin dejar que eso afectara su actitud. Sin embargo, Marta notó que no todos compartían la misma disposición que Diego. Los otros empleados parecían resentidos, frustrados por las constantes órdenes y el ambiente opresivo. Cuando Álvaro apareció de nuevo en el restaurante, el miedo se instaló de inmediato en el lugar. Los supervisores se enderezaron y los meseros trabajaban aún más rápido, sin siquiera levantar la vista. Álvaro no le prestó mucha atención a Diego, ni a los demás. Caminaba como si fuera dueño de todo, vigilando cada detalle, criticando incluso los aspectos más triviales. Marta, desde su posición como Carmen, se sintió impotente al ver cómo los empleados eran tratados con tan poca humanidad. Sabía que, eventualmente, tendría que confrontar esa situación, pero aún no estaba lista para hacerlo. Al final de su turno, mientras recogía sus cosas para irse, Diego se le acercó una vez más. «Oye, Carmen, si algún día necesitas ayuda con algo, solo avísame. A veces este lugar puede ser demasiado, pero si nos ayudamos entre nosotros, es más fácil». Marta, agradecida por su oferta, le sonrió. «Lo tendré en cuenta, Diego. Gracias por ser tan amable. Solo trato de hacer que esto sea un poco más llevadero para todos. Nos vemos mañana», dijo, mientras se despedía con una sonrisa sincera y se alejaba. Marta observó cómo Diego se iba, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. En él veía la bondad que tanto faltaba en los otros, pero también el peso de una vida difícil que lo obligaba a aceptar condiciones injustas. A medida que avanzaban los días, Marta se daba cuenta de que su misión no solo era exponer la corrupción y el abuso en su restaurante, sino también proteger a personas como Diego, quienes merecían algo mucho mejor. Conforme pasaban los días, Marta se iba acostumbrando más al ritmo del restaurante. El trabajo era agotador, pero ahora, como Carmen, había logrado ganarse el respeto de algunos de sus compañeros, aunque la mayoría seguía manteniendo las distancias. Sin embargo, su relación con Diego se iba fortaleciendo. A cada momento que pasaba con él, descubría algo nuevo sobre su carácter. Su bondad parecía inquebrantable, y aunque el ambiente del restaurante era opresivo, Diego seguía manteniendo una actitud positiva, algo que a Marta le resultaba admirable. Pero esa actitud también tenía un costo. Marta notaba que, a pesar de su fortaleza, Diego era el blanco favorito de Álvaro. El gerente lo humillaba constantemente, buscando cualquier excusa para reprenderlo frente a los demás. A menudo, lo hacía por detalles insignificantes: un vaso mal colocado, una mesa que no había sido limpiada lo suficientemente rápido, o un cliente que se quejaba por alguna trivialidad. Diego soportaba estas humillaciones con una serenidad que Marta encontraba admirable, pero también preocupante. ¿Hasta cuándo podría resistir tanta presión? Un día, la situación se volvió más tensa de lo habitual. El restaurante estaba particularmente lleno, y el estrés en la cocina y en el salón era palpable. Los clientes eran exigentes, y los meseros no daban abasto. Marta, cargando una bandeja con varios platos, observaba cómo Diego, al igual que ella, corría de un lado a otro, intentando mantener todo en orden. Sin embargo, en medio de esa vorágine, ocurrió lo inevitable. Diego tropezó con una silla mal colocada y dejó caer una bandeja de copas al suelo. El estruendo del vidrio rompiéndose silenció el restaurante por un momento. Los clientes más cercanos se giraron para ver qué había pasado, y los meseros intercambiaron miradas de preocupación. Marta, desde su lugar, observó cómo Diego se agachaba inmediatamente para recoger los pedazos, disculpándose con los clientes afectados, aunque claramente no había sido culpa suya.
Antes de que pudiera decir algo, Álvaro apareció en escena. Su rostro reflejaba una furia que Marta no había visto antes. Se acercó a Diego con pasos rápidos y, sin darle tiempo a explicarse, comenzó a gritarle frente a todos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Diego? Eres un incompetente. No puedo creer que sigas trabajando aquí después de todas las veces que has fallado». Los ojos de Diego se clavaron en el suelo, mientras seguía recogiendo los pedazos de vidrio. Marta, viendo la escena desde su puesto, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Álvaro estaba siendo completamente injusto, pero aún no podía intervenir. Si revelaba su identidad en ese momento, todo su plan de infiltración se desmoronaría. Sin embargo, tampoco podía soportar ver cómo humillaban a Diego de esa manera. Álvaro continuó su arremetida, elevando la voz hasta que todo el restaurante estaba pendiente de la escena. «Eres una vergüenza para este lugar. Si fuera por mí, ya estarías fuera de aquí hace mucho tiempo». Marta apretó los puños, sintiendo cómo la rabia comenzaba a subir por su pecho. Diego, por su parte, permanecía en silencio, soportando los gritos con una dignidad que Marta encontraba desgarradora. Era evidente que Álvaro no tenía intención de detenerse. Cada palabra era una daga que buscaba desmoralizar a Diego frente a todos. Los otros meseros observaban la escena con una mezcla de miedo y resignación. Nadie se atrevía a intervenir. Sabían que enfrentarse a Álvaro solo traería más problemas para ellos mismos, así que preferían mantenerse al margen. Sin embargo, Marta no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Justo cuando Álvaro parecía estar a punto de arremeter de nuevo, Marta dio un paso adelante. Sin pensarlo, se acercó a la escena, sintiendo cómo sus manos temblaban de rabia. «Déjalo en paz», dijo con firmeza, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Álvaro se giró lentamente hacia ella, con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Y quién te crees que eres, Carmen, para decirme qué hacer? Eres una simple mesera aquí. Si no te gusta, puedes largarte junto con él». Marta sintió cómo la sangre le hervía, pero sabía que no podía actuar de manera impulsiva. A pesar de la rabia que sentía, debía mantenerse en control. Si revelaba su identidad en ese momento, todo el trabajo que había hecho hasta ahora sería en vano. Necesitaba más tiempo, más información. Diego, por su parte, se levantó lentamente, mirándola con una mezcla de agradecimiento y preocupación. «No te metas en problemas por mí», le susurró, intentando calmar la situación. Marta asintió levemente, retrocediendo unos pasos, aunque por dentro ardía de indignación. Sabía que no podía permitir que esto siguiera ocurriendo, pero por ahora tendría que ser paciente. Álvaro, satisfecho con su pequeño espectáculo, finalmente se alejó, dejando a Diego recogiendo los últimos pedazos de vidrio. El resto del turno transcurrió en silencio. Los clientes, que habían sido testigos de la escena, volvieron a sus platos, mientras los empleados continuaban trabajando bajo la sombra opresiva de Álvaro. Marta, aún con el corazón acelerado, sabía que este no sería el último enfrentamiento. Pronto, algo tendría que cambiar. Al terminar su turno ese día, Marta salió del restaurante con una sensación de impotencia que no la dejaba en paz. Sabía que no podía seguir viendo cómo Diego y los demás empleados sufrían bajo el mando de Álvaro. Sin embargo, revelar su verdadera identidad en ese momento no parecía ser la mejor opción. Aún no había descubierto lo suficiente sobre lo que realmente estaba ocurriendo en sus restaurantes. Había rumores de corrupción y abuso de poder, pero ¿qué tan profunda era la situación? Marta necesitaba más tiempo para observar antes de actuar, pero cada día que pasaba, se sentía más presionada para intervenir. A medida que caminaba por las calles de la ciudad hacia su automóvil, sus pensamientos se arremolinaban. Su plan de infiltrarse como Carmen había sido efectivo hasta ahora, permitiéndole ver la realidad sin filtros. Pero con cada día que pasaba, sentía que estaba traicionando a los empleados al no hacer nada al respecto. Y luego estaba Diego. Cada vez que lo veía ser humillado, algo dentro de ella se encendía. Él no merecía ese trato, y la culpa que sentía por no intervenir de inmediato solo crecía. Subió a su coche y se sentó por un momento, en silencio, tratando de calmar la tormenta en su mente.
Sabía que tenía que ser estratégica. No podía simplemente irrumpir y despedir a Álvaro sin más. Necesitaba pruebas. Necesitaba una razón sólida que justificara su decisión, especialmente si había algo más oscuro detrás de sus acciones. Mientras conducía hacia su casa, los recuerdos de lo que había presenciado en los últimos días la atormentaban. Las largas jornadas sin descanso, los rostros cansados de sus compañeros, las miradas de resignación. Pero lo que más le dolía era la forma en que Diego, a pesar de todo lo que soportaba, seguía manteniendo una actitud positiva. Su determinación para seguir adelante, a pesar de las dificultades, solo hacía que Marta se sintiera más conectada con él. Al llegar a su casa, una lujosa mansión en las afueras de la ciudad, Marta se sentó en su enorme sala de estar. Todo a su alrededor era opulento. Los muebles de diseñador, las enormes ventanas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad, las obras de arte en las paredes. Sin embargo, en ese momento, todo eso le parecía vacío. ¿De qué servía tener tanto si las personas que trabajaban para ella sufrían? Esa pregunta le daba vueltas en la cabeza constantemente. Intentó distraerse revisando algunos informes financieros que su equipo le había enviado, pero su mente seguía volviendo a lo mismo: Diego, el abuso de Álvaro y la presión de tener que hacer algo pronto. Sabía que no podía seguir siendo Carmen por mucho tiempo más sin que su presencia levantara sospechas. Álvaro ya la había mirado con desdén varias veces, como si sospechara que algo en ella no encajaba. Por un momento, consideró abandonar el plan. Revelar su identidad, despedir a Álvaro y tomar el control directamente. Pero algo en su interior le decía que no era suficiente. Si lo hacía, ¿cómo podría asegurarse de que el problema no se repetiría en otras filiales? ¿Cómo podría garantizar que los otros gerentes no estuvieran actuando de la misma manera? Además, no podía evitar pensar en cómo Diego reaccionaría al descubrir que la mujer con la que había estado compartiendo confidencias y momentos difíciles no era quien decía ser. Marta temía que, al revelarse como la dueña del restaurante, Diego se sintiera traicionado, como si ella hubiera estado jugando con él todo este tiempo. ¿Cómo podría explicarle que todo lo que hacía era por el bien de él y de los demás empleados? La tensión entre su deseo de actuar y la necesidad de mantener su disfraz comenzaba a desgastarla. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sus pensamientos volvieron una y otra vez a las palabras de Diego. «Solo hago lo que tengo que hacer», había dicho con una humildad que la había conmovido profundamente. Marta sabía que él merecía algo mejor. Todos ellos lo merecían. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo y cuándo actuar? Al día siguiente, regresó al restaurante con la misma determinación de siempre, aunque ahora más conflictuada. Durante su turno, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos seguían divagando. Observó a Diego mientras interactuaba con los clientes, siempre con esa sonrisa que parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada amable, Marta comenzaba a notar los pequeños signos de cansancio, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían un poco más cada vez que Álvaro pasaba cerca. Mientras servía una mesa, Marta decidió que no podía esperar mucho más. No era solo por Diego, era por todos los empleados que estaban siendo sometidos a un ambiente de trabajo tóxico. La paciencia ya no era una opción. Algo dentro de ella había cambiado, y aunque aún no sabía exactamente cuál sería su siguiente paso, estaba segura de que pronto tendría que tomar una decisión. El conflicto dentro de ella estaba a punto de llegar a su punto de quiebre. El restaurante estaba más lleno que nunca. Era un día de gran afluencia, y desde el momento en que Marta, aún disfrazada como Carmen, llegó a su turno, notó que el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Los meseros corrían de un lado a otro, intentando mantener el ritmo, y los cocineros apenas podían seguir el ritmo frenético de los pedidos que no dejaban de acumularse. Diego, como siempre, mantenía una sonrisa en el rostro, aunque Marta podía ver las señales del agotamiento físico y emocional en él. Era admirable cómo seguía adelante,
a pesar de las humillaciones constantes por parte de Álvaro. Pero ese día, algo estaba a punto de cambiar. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando ocurrió el incidente que desataría una tormenta en el restaurante. Diego estaba sirviendo una mesa en la que los clientes habían pedido una botella de vino caro, una de las más exclusivas de la carta. Diego, con la habilidad que lo caracterizaba, descorchó la botella y sirvió con precisión, cuidando cada detalle, como siempre hacía. Sin embargo, uno de los clientes, al parecer insatisfecho con el servicio, dejó caer la copa de vino deliberadamente al suelo, derramando el líquido sobre su mantel blanco. El sonido del cristal rompiéndose hizo que todos en el restaurante se quedaran en silencio por un instante. El cliente, claramente buscando una excusa para desquitarse con alguien, miró a Diego con desdén. ¡Qué incompetente! ¿Cómo es posible que dejes caer la copa de esta forma? «¡Esto es inaceptable!», exclamó el hombre, elevando la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. Diego, visiblemente sorprendido por la acusación, trató de calmar la situación con su acostumbrada calma. «Lo siento mucho, señor. Me encargaré de traerle otra copa y de limpiar todo de inmediato». El cliente, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «Esto es ridículo. Quiero hablar con el gerente ahora mismo. No puedo creer que permitan a meseros tan incompetentes trabajar aquí». Antes de que Diego pudiera responder, Álvaro apareció como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para intervenir. Caminó rápidamente hacia la mesa, con una expresión severa en el rostro, y sin siquiera escuchar la explicación de Diego, se dirigió directamente al cliente. «Mis más sinceras disculpas, señor. Esto no debería haber pasado. Este mesero ha sido un problema constante en nuestro restaurante, y le aseguro que se tomarán las medidas necesarias. Nos encargaremos de todo». Marta observaba desde una esquina, con el corazón acelerado. Sabía que Álvaro estaba a punto de hacer algo terrible, y sintió como su cuerpo se tensaba. La injusticia de la situación era evidente para todos, excepto para Álvaro, quien parecía disfrutar de cada oportunidad para humillar a Diego frente a todos. Álvaro se giró hacia Diego, y con una mirada de desdén, comenzó a levantar la voz. «¿Cuántas veces más vas a cometer errores? Eres una vergüenza para este lugar. Si no puedes hacer bien tu trabajo, deberías buscar otro. Es increíble que después de tanto tiempo sigas fallando en cosas tan simples». Diego, con la cabeza baja, intentaba contenerse. Marta podía ver que estaba luchando por mantener la compostura, pero la presión y las humillaciones constantes estaban afectándolo. Los otros meseros miraban la escena, inmóviles, sin atreverse a intervenir. Sabían que enfrentarse a Álvaro solo traería más problemas. «Lo siento, señor. Haré lo posible para arreglar la situación», respondió Diego en un tono bajo, claramente afectado por las palabras de Álvaro. «¿Arreglar la situación?», se burló Álvaro. «Tú no arreglas nada. Solo sabes cometer errores. No entiendo cómo sigues trabajando aquí». Marta sintió cómo la rabia comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que no podía intervenir directamente, pero estaba llegando al límite de su paciencia. Álvaro no solo estaba abusando de su poder, sino que estaba destruyendo la moral de una de las personas más trabajadoras del restaurante. Era una situación insostenible. Diego, que siempre había sido paciente, finalmente levantó la mirada. Aunque sus ojos reflejaban el cansancio y la frustración acumulada, su voz seguía siendo calmada. «Hago mi trabajo lo mejor que puedo. Si hay algo más que deba mejorar, estaré dispuesto a aprender, pero no creo que gritarme frente a todos sea la solución». El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marta sintió un nudo en el estómago. Diego había tenido el coraje de hablar, de enfrentarse, aunque fuera con una respuesta respetuosa, pero sabía que eso solo enfurecería más a Álvaro. El rostro de Álvaro se tornó de un rojo intenso. Estaba claro que no soportaba ser desafiado, y mucho menos en público. Se acercó más a Diego, invadiendo su espacio personal, y con una voz fría y calculada, le dijo: «Si no te gusta cómo te hablo, puedes largarte ahora mismo. Este no es lugar para alguien como tú».
Marta ya no podía soportarlo más. Sentía que debía intervenir, pero algo en su interior le decía que aún no era el momento. Diego, por su parte, guardó silencio. No respondió. Solo asintió lentamente, recogiendo los pedazos de la copa rota que quedaban en el suelo. El ambiente en el restaurante había cambiado por completo. Los clientes, incómodos, evitaban mirar la escena y los meseros seguían trabajando en silencio, como si nada hubiera pasado. Marta sabía que algo en Diego había cambiado después de ese incidente. Había aguantado demasiado, y aunque su reacción había sido calmada, estaba claro que no podría soportar mucho más. Mientras el turno llegaba a su fin, Marta observó cómo Diego, exhausto, se retiraba al área de descanso. En ese momento, tomó una decisión. No podía permitir que Álvaro siguiera abusando de su poder. Pronto llegaría el momento de intervenir, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que todos los responsables pagaran por lo que habían hecho. El día siguiente comenzó con una energía distinta en el restaurante, y Marta, aún bajo su identidad de Carmen, había pasado la noche en vela, dándole vueltas a lo ocurrido con Diego y a las humillaciones constantes que Álvaro había impuesto a sus empleados. Sabía que había llegado el momento de actuar. Ya no podía seguir observando desde las sombras. Necesitaba recuperar el control de su empresa, pero, sobre todo, debía proteger a las personas que trabajaban para ella. Cuando llegó al restaurante, el ambiente era tan tenso como de costumbre. Los meseros corrían para preparar el lugar antes de que llegaran los primeros clientes, y los supervisores, bajo la dirección de Álvaro, seguían con su actitud dominante. Marta, por su parte, observaba en silencio, mientras su determinación crecía con cada minuto que pasaba. Diego estaba allí, como siempre. Aunque su rostro aún reflejaba el cansancio del día anterior, continuaba cumpliendo con su trabajo, atendiendo a los clientes con la misma dedicación. Marta sabía que, aunque Diego intentara mantenerse fuerte, el incidente de la copa rota había sido un golpe duro para él. El restaurante estaba casi lleno cuando ocurrió el detonante que Marta había estado esperando. Uno de los meseros, nuevo en el equipo, cometió un error al llevar un pedido equivocado a una de las mesas. Los clientes, visiblemente molestos, pidieron hablar con el gerente. Álvaro no tardó en aparecer, y todo fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de humillar al mesero frente a todos. «¿Eres estúpido? ¿Cómo puedes equivocarte de esta manera?», gritó Álvaro, haciendo que el joven mesero, quien apenas llevaba unas semanas en el trabajo, bajara la cabeza, temblando. «No sé por qué seguimos contratando gente como tú. Si no puedes hacer bien tu trabajo, mejor vete». El restaurante entero se quedó en silencio, y Marta sintió cómo su sangre hervía. Había llegado el momento. Ya no podía seguir permitiendo ese tipo de abusos. Respiró hondo y, sin pensarlo dos veces, caminó hacia el centro del restaurante. «Eso es suficiente, Álvaro», dijo en voz alta, haciendo que todos los presentes la miraran. Su tono era firme, lleno de autoridad, y cada palabra resonaba con fuerza. Álvaro, sorprendido por la interrupción, giró sobre sus talones, encontrándose cara a cara con Marta. Al principio, su rostro mostró incredulidad, como si no pudiera creer que Carmen, una simple mesera, se atreviera a hablarle de esa manera. «¿Qué dijiste?», preguntó con un tono despectivo. Marta lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. «Dije que ya fue suficiente. No vas a humillar más a nadie en este restaurante». Los empleados, sorprendidos por la valentía de Carmen, intercambiaron miradas nerviosas. Diego, quien estaba en la barra, observaba la escena con una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde venía esa repentina actitud desafiante de Carmen? Álvaro rió con desprecio. «¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer? Eres solo una mesera. Y si no te gusta cómo hago mi trabajo, puedes largarte también». Marta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabía que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad. Ya no había vuelta atrás. Respiró hondo una vez más y con una voz firme y segura respondió: «Soy Marta Salazar. Soy la dueña de este restaurante y de todos los demás restaurantes de esta cadena.
Y tú, Álvaro, estás despedido. El impacto de esas palabras fue instantáneo. El silencio en el restaurante se hizo aún más profundo, y todos los presentes quedaron paralizados por la sorpresa. Los clientes observaban incrédulos, mientras los empleados intercambiaban miradas de asombro. Álvaro, por su parte, se quedó sin palabras. Durante unos segundos, simplemente la miró, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?», balbuceó finalmente, su rostro pálido. Marta mantuvo su postura firme. «Lo que escuchaste. Soy Marta Salazar, la dueña de este lugar. Me he hecho pasar por una mesera para ver de primera mano lo que estaba ocurriendo aquí. Y ahora sé exactamente lo que ha estado pasando. Tu comportamiento hacia los empleados ha sido inaceptable desde el principio, y no pienso permitir que siga ocurriendo. A partir de este momento, estás despedido. Quiero que recojas tus cosas y te vayas». Álvaro, aún en shock, intentó recuperar el control. Tú no puedes hacer esto. He trabajado aquí durante años. No tienes derecho a tratarme así». «Yo tengo todo el derecho», respondió Marta con calma. «Esta es mi empresa, y no voy a tolerar el abuso de poder ni las humillaciones hacia mis empleados. Te lo advierto, Álvaro. Si no te vas ahora mismo, haré que te saquen por la fuerza». El gerente, aún incrédulo, miró a su alrededor, buscando apoyo en los empleados, pero no encontró ni una sola mirada que lo respaldara. Todos estaban del lado de Marta. Sabían que, finalmente, alguien había tenido el coraje de enfrentar a Álvaro, y aunque la revelación de que Carmen era en realidad Marta Salazar había sido una sorpresa para todos, ahora entendían por qué había actuado de esa manera. Finalmente, Álvaro, sabiendo que no tenía otra opción, apretó los dientes y se dio la vuelta. «Esto no se va a quedar así», murmuró mientras caminaba hacia la puerta. «Ya veremos quién sale ganando al final». Cuando Álvaro desapareció por la puerta, Marta respiró aliviada. El restaurante seguía en silencio, pero ahora la atmósfera era diferente. Los empleados, aunque sorprendidos, sentían que algo había cambiado para mejor. Diego, aún en estado de shock, se acercó lentamente a Marta. «¿Tú eres Marta Salazar?», preguntó con incredulidad. Marta lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «Sí, Diego, lo soy». El restaurante seguía sumido en un silencio sorprendente. Marta, después de revelar su verdadera identidad y despedir a Álvaro, sentía como todas las miradas estaban puestas sobre ella. Por primera vez, el personal y los clientes la veían no como una mesera más, sino como la dueña del imperio de restaurantes Salazar. Diego, en particular, no dejaba de mirarla, aún asimilando la revelación. La mujer con la que había compartido sus momentos más duros, la mesera que había demostrado tanta empatía y valentía, no era quien decía ser. Era Marta Salazar, la heredera de todo ese negocio. Marta, por su parte, sabía que la tensión que se sentía en el aire no desaparecería tan fácilmente. Había tomado una decisión radical al despedir a Álvaro frente a todos. Pero eso no significaba que el problema estuviera completamente resuelto. Ahora, necesitaba actuar rápidamente para demostrar que su intervención no era solo un gesto impulsivo, sino parte de un cambio más profundo. Respiró hondo y se dirigió a todos los empleados que aún la observaban desde sus posiciones en la cocina y el salón. «Sé que muchos de ustedes deben estar sorprendidos por lo que acaba de suceder. Probablemente no esperaban que la mujer que ha estado trabajando como mesera aquí sea, en realidad, la dueña del restaurante. Les aseguro que todo lo que he hecho ha sido por el bienestar de este lugar y de ustedes». Marta vio cómo algunos meseros intercambiaban miradas nerviosas. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de todos, pero ese era un riesgo que estaba dispuesta a correr. «Durante estas semanas he visto de primera mano cómo Álvaro abusaba de su poder, cómo trataba a los empleados con desprecio y cómo el ambiente aquí era tóxico. Lo he vivido con ustedes y no puedo permitir que esto siga ocurriendo en ninguno de mis restaurantes. A partir de este momento, las cosas cambiarán». Los empleados la escuchaban en silencio, algunos aún con dudas, pero otros ya comenzaban a sentir una chispa de esperanza. Marta, decidida a mantener el control de la situación,
Llamó a uno de los supervisores, Rogelio, el hombre que había estado en segundo plano todo ese tiempo. «Rogelio», dijo Marta, dirigiéndose a él con firmeza, «quiero que te encargues de las operaciones por ahora. Vamos a reorganizar todo y necesito tu cooperación. A partir de hoy, no se tolerará ningún tipo de abuso o humillación hacia los empleados. Quiero que todos aquí se sientan respetados y valorados». Rogelio, aunque sorprendido por la orden directa, asintió con la cabeza. «Sí, señora Salazar, haré lo que me pida». Diego, que había estado observando desde la barra, decidió acercarse a Marta. Aún estaba incrédulo por todo lo que acababa de suceder. No podía comprender cómo había pasado tanto tiempo sin darse cuenta de quién era ella en realidad. Cuando finalmente se encontró frente a ella, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y respeto. Entonces, todo este tiempo, ¿eras Marta Salazar?, preguntó con la voz cargada de incredulidad. Marta, sintiendo el peso de las emociones de Diego, asintió. «Sí, Diego, soy Marta Salazar. Me infiltré en el restaurante porque quería ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. No podía confiar únicamente en los informes que recibía de mis gerentes. Necesitaba entender lo que ustedes, mis empleados, estaban viviendo». Diego la miró fijamente, procesando sus palabras. Aunque en el fondo entendía sus razones, no podía evitar sentir una punzada de traición. «¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué dejarme creer que solo eras una mesera más?». Marta sabía que esa pregunta vendría, y aunque había ensayado varias respuestas en su mente, ahora que estaba frente a Diego, sintió una mezcla de culpa y responsabilidad. «No podía revelar mi identidad, Diego. Si lo hubiera hecho, nunca habría sabido la verdad sobre cómo se manejaba el restaurante. Y sobre todo, no habría podido ver cómo eres tú en realidad, alguien increíblemente trabajador y honesto». Las palabras de Marta, aunque sinceras, no aliviaban por completo la confusión de Diego. Había compartido tanto con Carmen, había confiado en ella, y ahora se daba cuenta de que la persona con la que había trabajado codo a codo tenía un enorme poder que nunca imaginó. Aún así, algo en él le decía que Marta había hecho lo correcto. «Entiendo por qué lo hiciste», respondió Diego después de un largo silencio. «Solo necesitaba tiempo para asimilarlo». Marta asintió, agradecida por su comprensión. «Te prometo que esto no cambiará nada entre nosotros. Sigo siendo la misma persona que ha estado aquí trabajando junto a ti, solo que ahora tengo el poder para hacer las cosas bien, y eso es lo que pienso hacer». Diego respiró hondo, sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. «Solo espero que lo que dices sea verdad, Marta. Este lugar, este trabajo, lo necesito, y muchos de nosotros también». «Lo sé», dijo Marta, con seriedad en su voz, «y me aseguraré de que este lugar sea lo que siempre debió ser, un lugar de trabajo donde todos se sientan respetados. A partir de hoy, todo será diferente». Con esas palabras, Marta se giró hacia los otros empleados, que la observaban aún con asombro. «Voy a iniciar una investigación interna para asegurarme de que todo lo que ha ocurrido aquí salga a la luz. Si alguien ha sido maltratado o explotado, quiero que lo digan. Esta es su oportunidad para que las cosas cambien». Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con temor, otros con alivio. La noticia del despido de Álvaro ya estaba corriendo por todo el restaurante, y el hecho de que la dueña misma estuviera allí, dispuesta a escuchar y cambiar las cosas, les daba una esperanza que no habían sentido en mucho tiempo. Mientras el turno llegaba a su fin, Marta sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Había despedido a Álvaro, pero eso era solo el primer paso. Ahora debía desmantelar la red de corrupción que había sospechado desde el principio. Pero por primera vez en semanas, sentía que estaba en el camino correcto. Los días siguientes fueron una mezcla de acción y tensión. Marta no perdió el tiempo tras la revelación de su identidad y la destitución de Álvaro. Su prioridad era asegurarse de que lo que había descubierto en esa sucursal no fuera un caso aislado, sino que, de haber más corrupción o abusos, debía salir a la luz de inmediato.
Sabía que el problema podía ser más profundo y que Álvaro no había actuado solo. Marta convocó una serie de reuniones con los supervisores de varias sucursales de la cadena. Cada conversación estaba enfocada en obtener respuestas claras sobre la administración de los restaurantes, los tratos hacia los empleados y cualquier irregularidad financiera que pudiera estar ocurriendo. Sin embargo, cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que los problemas no se limitaban a una simple mala gestión. Fue durante una de esas reuniones con los encargados que Marta comenzó a conectar las piezas. Había discrepancias en los informes financieros de varias filiales, gastos inflados, fondos que no parecían tener justificación y salarios que no coincidían con las horas trabajadas. Era evidente que alguien, o quizás varios gerentes, estaban manipulando las finanzas de manera deliberada. La cantidad de dinero que faltaba no era pequeña, y a medida que Marta avanzaba en su investigación, quedó claro que el problema llevaba años ocurriendo bajo su nariz. Después de varias entrevistas con los empleados, muchos de los cuales ahora se sentían más seguros para hablar después de la salida de Álvaro, Marta descubrió una red de corrupción mucho más compleja de lo que había imaginado. Álvaro no estaba solo. Otros gerentes en diferentes sucursales habían estado desviando dinero de la empresa, utilizando las ganancias de los restaurantes para su propio beneficio. Lo hacían a través de un sistema bien organizado de facturas falsas y registros manipulados. Marta sintió una mezcla de rabia y decepción. La red de corrupción había estado ocurriendo a plena vista, y ella, confiada en los reportes de sus gerentes, nunca lo había notado. Una tarde, mientras revisaba los documentos financieros en su oficina, Marta recibió una llamada de Rogelio, el supervisor interino que había dejado al cargo tras la salida de Álvaro. «Señora Salazar, creo que he encontrado algo que debería ver. No tiene buena pinta». Marta acudió de inmediato a la sucursal. Rogelio le entregó un informe con más detalles sobre las transacciones de los últimos meses. Los números no cuadraban y había grandes sumas de dinero que habían desaparecido misteriosamente. «Esto ha estado ocurriendo durante años», explicó Rogelio. Parece que Álvaro y algunos de los otros gerentes estaban involucrados en un esquema para desviar el dinero de los restaurantes a cuentas personales. Marta sintió cómo la ira volvía a apoderarse de ella. ¿Cómo habían podido engañarla durante tanto tiempo? Estos gerentes, a quienes había confiado la administración de su negocio, estaban robando a la empresa y abusando de sus empleados. No solo se trataba de las humillaciones y el maltrato en el ambiente laboral, sino de un robo descarado que estaba debilitando las finanzas de la empresa. «Necesitamos actuar de inmediato», dijo Marta con determinación. «Quiero que contactes a un equipo legal y contable. Vamos a auditar todas las cuentas y a rastrear cada transacción irregular. No permitiré que esto continúe ni un día más». Rogelio asintió, sabiendo que Marta no iba a dejar que esto quedara sin consecuencias. «Haré las llamadas. Tienes razón, no podemos dejar que esto siga ocurriendo». Con cada nueva evidencia que encontraba, Marta comprendía la magnitud del problema. Esto no solo afectaba a una sucursal. La corrupción se había extendido a lo largo de varias filiales de la cadena de restaurantes. Y aunque Álvaro había sido una pieza clave, había otros involucrados que también tenían que rendir cuentas. Marta convocó a una reunión de emergencia con su equipo de abogados y contadores. Durante horas, revisaron los documentos, buscando patrones y conexiones que pudieran revelar quiénes más estaban implicados. Las cifras no mentían. Cada vez se hacía más claro que el esquema había sido orquestado por un grupo de gerentes que, aprovechándose de la confianza de Marta, habían estado saqueando la empresa desde dentro. Conforme las investigaciones avanzaban, Marta decidió tomar una acción más drástica. Se contactó con las autoridades locales y presentó una denuncia formal. No iba a permitir que aquellos que habían traicionado su confianza se salieran con la suya. Sabía que había sido ingenua al dejar que todo esto ocurriera bajo su vigilancia, pero también estaba decidida a corregirlo. La situación se volvió aún más complicada cuando Marta descubrió que algunos de los gerentes implicados ya habían intentado huir, temiendo las consecuencias de la investigación. Esto solo reforzó su determinación de llevar a cabo una auditoría exhaustiva de toda la cadena de restaurantes.
Mientras la investigación seguía su curso, Marta comenzó a notar un cambio en el ambiente de trabajo. Los empleados, al ver que ella estaba tomando medidas para resolver los problemas, empezaron a confiar más en ella. Aunque aún quedaban muchas cosas por corregir, el simple hecho de que Marta estuviera enfrentando la corrupción con mano firme había devuelto una sensación de esperanza al equipo. En medio de todo esto, Marta no pudo evitar pensar en Diego. Desde la revelación de su identidad, Diego había mantenido una distancia respetuosa, pero Marta sabía que algo había cambiado entre ellos. La confianza que habían construido como Carmen y Diego ahora estaba en duda. Pero Marta también sabía que, una vez que todo esto terminara, tendría que enfrentar esa conversación. Por ahora, su prioridad era salvar la empresa. No podía dejar que todo lo que su familia había construido se desmoronara por la corrupción de unos cuantos. Y con esa determinación en mente, Marta se preparó para la siguiente fase de su lucha. Después de semanas de investigaciones, enfrentamientos legales y despidos de los gerentes corruptos, el ambiente en los restaurantes Salazar comenzó a cambiar. Marta había logrado detener la red de corrupción que había debilitado sus finanzas y maltratado a sus empleados. Pero a pesar de estos avances, Marta sabía que aún quedaba una cuestión importante por resolver: su relación con Diego. Desde que había revelado su verdadera identidad, las interacciones entre Marta y Diego habían sido mínimas. Aunque Diego seguía cumpliendo con su trabajo de manera impecable, Marta notaba que algo en él había cambiado. Su actitud amable y sonriente se había vuelto más reservada, y había una distancia entre ambos que antes no existía. Marta sabía que era el momento de enfrentarlo, pero temía lo que podría decirle. Un día, después de terminar su turno, Marta decidió que ya no podía postergar más esa conversación. Sabía que Diego merecía una explicación más profunda, más allá de las palabras rápidas que había intercambiado con él el día que se reveló como la dueña del restaurante. Lo vio limpiando las mesas antes de irse, con su expresión tranquila pero algo sombría. Se acercó a él, tomando una profunda bocanada de aire. «Diego, ¿tienes un momento para hablar?», preguntó con suavidad, esperando no incomodarlo. Diego levantó la mirada, sorprendido, pero asintió. «Claro, Marta, ¿de qué quieres hablar?». Marta sintió una mezcla de nervios y alivio al mismo tiempo. Finalmente, se estaba enfrentando a algo que había postergado por días. «Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros desde que descubriste quién soy realmente, y lo entiendo. Solo quiero que sepas que nunca quise engañarte». Diego la miró en silencio, escuchando atentamente. Su rostro no mostraba enojo, pero había una tristeza subyacente que no podía ocultar. «Yo sabía que tarde o temprano me ibas a confrontar por esto, y quiero explicarte por qué lo hice», continuó Marta, con la voz firme pero llena de sinceridad. «Me infiltré como mesera porque era la única manera de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo en mis restaurantes. Sabía que algo andaba mal, pero nunca hubiera podido ver la verdad si hubiera llegado aquí como Marta Salazar desde el principio. Hubiera recibido una versión maquillada de la realidad». Diego cruzó los brazos, aún escuchando, pero sin decir una palabra. Marta continuó, intentando ser lo más clara posible. «No esperaba encontrarme con alguien como tú. Ver tu forma de ser, tu amabilidad, tu dedicación, fue algo que me sorprendió. A pesar de las circunstancias, siempre tuviste la mejor disposición y un buen corazón, y eso es algo que no olvidaré». Diego suspiró, mirando hacia el suelo por un momento antes de hablar. «Marta, yo entiendo por qué lo hiciste. Lo que me cuesta es entender cómo confiar en ti ahora. Todo este tiempo te vi como una persona completamente diferente. Compartimos momentos difíciles, hablaste conmigo como si fueras una de nosotros, y luego descubro que todo era parte de un plan». Marta sintió el peso de sus palabras. «Tienes razón en sentirte así. Lo que hice no fue justo para ti ni para los demás. Pero quiero que sepas que todo lo que te dije, todo lo que compartí contigo, fue real. Mi intención nunca fue herirte ni traicionar tu confianza». Diego la miró directamente a los ojos. «Supongo que lo que más me duele es no haber sabido quién eras en realidad. Me abrí contigo,
Compartí cosas personales y tú sabías algo tan importante de ti que nunca revelaste. ¿Cómo se supone que construimos algo después de esto? Marta sabía que no sería fácil recuperar la confianza de Diego. Tienes razón, esto no va a ser sencillo. Pero lo que quiero es que sepas que estoy aquí para hacer las cosas bien. Lo que hiciste por este restaurante, la manera en que tratabas a los clientes y a tus compañeros, eso es algo que respeto profundamente. Y si me permites, quiero demostrarte que podemos seguir adelante, no como Marta y Carmen, sino como Marta y Diego, con la verdad sobre la mesa. Diego se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Marta podía ver la lucha interna en su rostro. Finalmente, Diego suspiró y asintió lentamente. Lo único que quiero, Marta, es que todo lo que venga de ahora en adelante sea sincero. No quiero más secretos, no más engaños, solo la verdad. Marta sonrió, aliviada de que Diego al menos estuviera dispuesto a darle una oportunidad. Te lo prometo, Diego, no más mentiras, solo la verdad. A medida que la conversación avanzaba, Marta sintió cómo la tensión entre ellos comenzaba a disolverse lentamente. Diego seguía teniendo dudas, pero parecía estar dispuesto a dejar que el tiempo y las acciones de Marta demostraran si ella realmente era quien decía ser. Antes de que la conversación terminara, Diego le hizo una pregunta que Marta no esperaba. ¿Y ahora que todo ha cambiado, qué va a pasar con nosotros? ¿Con el restaurante? ¿Con el equipo? Marta, sintiendo que la confianza poco a poco comenzaba a restablecerse, respondió con la misma sinceridad con la que había comenzado la conversación. El restaurante va a mejorar. Estoy segura de ello. Ya desmantelamos la corrupción y estamos en camino de construir algo mejor. Y respecto a nosotros, Diego, eso dependerá de ti. No quiero presionarte. Sé que necesitas tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Estoy aquí para lo que necesites, pero no voy a apresurar nada. Diego asintió, agradecido por la honestidad de Marta. Necesito tiempo, sí, pero también quiero ver cómo se desarrollan las cosas. Por ahora, sigamos trabajando juntos y veremos qué pasa después. Marta sonrió. Era más de lo que esperaba. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos tenía una oportunidad de arreglar las cosas con Diego, y eso era suficiente por ahora. Con el paso de las semanas, Marta Salazar comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Tras el despido de Álvaro y la desmantelación de la red de corrupción, el ambiente en los restaurantes Salazar había cambiado radicalmente. Los empleados, que antes vivían bajo el miedo constante, ahora trabajaban con mayor libertad y respeto. Las quejas disminuyeron y poco a poco la moral entre el personal comenzó a elevarse. La auditoría de la empresa había revelado la magnitud del daño causado por los gerentes corruptos, y gracias a la rápida intervención de Marta, gran parte del dinero desviado pudo ser recuperado. Varios de los implicados enfrentaron acciones legales, y las autoridades, con la ayuda de los abogados de la familia Salazar, comenzaron los procesos judiciales contra aquellos que habían traicionado la confianza de la empresa. Marta, aunque satisfecha con los resultados, no bajó la guardia. Sabía que debía continuar supervisando de cerca cada aspecto de la administración. Los supervisores interinos, entre ellos Rogelio, ahora tenían un nuevo enfoque: asegurar que los empleados fueran tratados con respeto y dignidad, siguiendo los principios que Marta estaba implantando en la compañía. Era un nuevo comienzo, y todos sentían el cambio. En medio de este renacimiento, la relación entre Marta y Diego también empezó a evolucionar. Aunque las cosas no habían vuelto a ser como antes, Diego había decidido darle una nueva oportunidad a Marta. Sabía que no podía ignorar lo que sentía por ella, y aunque su confianza había sido sacudida, estaba dispuesto a dejar que el tiempo y las acciones de Marta reconstruyeran el lazo que habían comenzado a forjar. Un día, mientras Marta revisaba los informes financieros en su oficina, Diego se acercó a ella con una sonrisa en el rostro. Había vuelto a ser el hombre amable y positivo que siempre había sido, y aunque la relación entre ellos aún estaba en proceso de curación, las cosas se sentían más ligeras. «Señora Salazar», dijo Diego en tono juguetón, «parece que el restaurante va mejor que nunca». Marta levantó la vista y le devolvió la sonrisa. «Eso parece, Diego, aunque aún queda mucho por hacer».
Diego se sentó frente a ella, cruzando los brazos de manera relajada. Bueno, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Después de todo lo que hemos pasado, quiero que sepas que cuentas conmigo. Marta, al escuchar esas palabras, sintió una ola de gratitud. Aunque habían pasado por momentos difíciles, el hecho de que Diego estuviera dispuesto a seguir adelante la llenaba de esperanza. Gracias, Diego. No sabes lo mucho que significa para mí escucharte decir eso. Ambos compartieron un momento de silencio, uno cargado de comprensión y complicidad. Marta sabía que, aunque aún había heridas por sanar, estaban en el camino correcto. Mientras tanto, los empleados del restaurante también comenzaron a mostrar señales de confianza en Marta. Lo que inicialmente había sido sorpresa e incertidumbre por su revelación se había transformado en respeto. Sabían que Marta no era solo una dueña distante, sino alguien que había estado entre ellos, que había trabajado como uno más y que ahora estaba comprometida con hacer las cosas bien. Una tarde, Marta decidió organizar una reunión con todos los empleados. Quería cerrar ese capítulo oscuro de la empresa y abrir uno nuevo, uno en el que todos sintieran que formaban parte de algo más grande. La reunión tuvo lugar en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Los empleados, nerviosos al principio, comenzaron a relajarse a medida que Marta tomaba la palabra. Quiero agradecerles a todos por su paciencia y su dedicación en las últimas semanas, comenzó Marta con una sonrisa sincera. Sé que han sido tiempos difíciles, pero gracias a ustedes hemos logrado superar los obstáculos y estamos listos para un nuevo comienzo. Las palabras de Marta resonaron entre los empleados, que comenzaron a aplaudir tímidamente al principio, pero con más fuerza a medida que la energía de la sala crecía. Este restaurante y todos los demás de la cadena no serían nada sin ustedes, continuó Marta. A partir de ahora, quiero que sepan que esta empresa va a cambiar. No solo para mejorar nuestras operaciones, sino para asegurar que todos ustedes se sientan respetados y valorados, como merecen. Marta observó las caras de sus empleados, y en ellas vio esperanza. El ambiente de miedo y desconfianza que una vez había dominado el lugar había sido reemplazado por algo nuevo. La sensación de que, por fin, las cosas iban a cambiar para mejor. Después de la reunión, Marta se quedó en el restaurante, observando cómo los empleados se dirigían a sus mesas, sonriendo y compartiendo un sentido de unidad que antes no existía. Diego, como siempre, estaba entre ellos, ayudando a sus compañeros y asegurándose de que todo marchara bien. Marta se acercó a él, sintiendo que era el momento adecuado para una conversación más personal. Diego, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado, y quiero decirte que valoro muchísimo tu apoyo, pero también tu sinceridad. Diego la miró, un poco sorprendido por el tono de Marta, pero asintió. Yo también he pensado mucho, Marta. Lo que has hecho no ha sido fácil, y aunque al principio no estaba seguro de cómo sentirme, ahora veo que realmente estás comprometida a cambiar las cosas, y eso dice mucho. Marta sonrió, sintiendo una conexión más profunda con Diego. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaban avanzando, juntos. Espero que podamos seguir adelante, Diego, no solo como colegas, sino como amigos. Diego sonrió, asintiendo. Claro que sí, Marta, como amigos. Con el sol cayendo sobre la ciudad, Marta se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había logrado algo importante. No solo había salvado su empresa de la corrupción y el maltrato, sino que también había descubierto la importancia de liderar con el corazón, con empatía y con justicia. Era un nuevo comienzo para todos, y Marta estaba lista para enfrentarlo.